Sí, gracias. Bueno, ándale pues. Dios. Es que estaba... Muy buenas noches. Los saludamos desde el Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera en Huasca de Ocampo, Hidalgo, México. Es un gusto saludarlos como cada martes en este seminario virtual permanente de guardianes del Geoparque. Recuerden que el Geoparque Comarca Minera está integrado por 9 municipios, que son Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo, Atotonilco el Grande, Singilucan, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Mineral del Chico y Mineral del Monte. Pues bueno, es una denominación de la UNESCO que fuimos reconocidos el 5 de mayo del 2017. Tenemos 8 años siendo un geoparque mundial. ¿Y qué se requiere para ser geoparque mundial? Que la comunidad participe en la gestión responsable, sustentable de sus patrimonios geológico, natural y cultural. Y precisamente por ello hemos abierto este seminario virtual permanente de guardianes del Geoparque, eh, que hemos empezado ya a capacitar a la población del Geoparque. Principalmente ahorita hemos avanzado en 4 municipios, con Omitlán de Juárez, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Singilucan, y se les está capacitando ampliamente en el conocimiento y valoración, protección, y sobre todo no nada más en que conozcan sus patrimonios, ¿no? Sino que aprendan a gestionar estos patrimonios, especialmente en los temas geológico, natural y cultural. Y aparte de esta capacitación, pues hemos abierto este seminario que justo hoy cumplimos el número 36 conferencias llevamos desde el 4 de marzo a este día, conferencias que tienen que ver con el territorio geoparque, con las ciencias, la investigación, con el conocimiento de nuestros territorios, con también ha participado la gente local, gente de Omitlán, gente de Mineral del Chico, y hoy tenemos un invitado muy especial. Él está en la ciudad de Puebla y justo para también dar cierre a este seminario virtual en el año 2025, pues qué más cerrar nuestras capacitaciones con una charla muy interesante, justo que tiene que ver con nuestras tradiciones. Todos ya estamos muy contentos porque ya estamos arreglando nuestras casas, ya nos estamos preparando para las posadas y tiene que ver con nuestra Navidad. Me da muchísima alegría saludar al arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, eh, pues con ese pendiente de que tuviera el tiempo para podernos acompañar hoy. Pues agradecemos mucho, arqueólogo, que nos acompañe, que nos haya dicho que sí. Estamos muy contentos y quiero leer un poco sobre, es demasiado el trabajo que ha desarrollado el arqueólogo en su vida. Justo el año pasado estuvimos en Actopan platicando y nos contaba cómo inició su vida, ¿no? A sus 20 años, platicando, comiendo pizza con un presidente de la República. Y entonces, pues voy a leer algo sobre él, que no, por eso les digo que no es mucho, pero voy a empezar a leer una nota biográfica. Eduardo Merlo Juárez es un destacado arqueólogo, historiador y cronista mexicano, investigador de Lina, conocido por su trabajo en la difusión cultural, especialmente en Puebla y Cholula, habiendo participado en descubrimientos como la zona de monumentos arqueológicos de Cacaxtla en Tlaxcala y siendo autor de múltiples libros sobre historia y arqueología de México, con una profunda conexión con la cultura poblana y sus tradiciones. En su formación y carrera académica, él es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Tiene una maestría en ciencias antropológicas y un doctorado en arquitectura y urbanismo por la UNAM. Es investigador titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
coordinando el área de arqueología en el Centro INA Puebla. Es autor de varios libros sobre historia, antropología y arqueología de Puebla y de México. Entre ellos, la Catedral Basílica de Puebla de Los Ángeles, las iglesias de Puebla de Los Ángeles, algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe, las danzas de la Sierra Norte de Puebla, la zona arqueológica de Tepeji del Viejo, Puebla, ¿Quién como Dios? San Miguel el Milagro, Patrimonio de Puebla, Puebla de Zaragoza, 475 años de esplendor y otros muchos libros. Es comentarista de diversos programas de radio y televisión, tanto nacionales como internacionales. Es miembro del Consejo Editorial y colaborador del diario La Jornada de Oriente y otras publicaciones. Es asesor cultural de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, curador general del Museo UPAEF, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, catedrático de la Universidad Dartmouth College of Hanover, cronista independiente de Puebla, creador del Museo de la Evangelización Franciscana, ex convento de Huejotzingo, Puebla, creador del Museo Regional de Lima, Puebla, y creador del Museo Poblano de Arte Virreinal. Y bueno, esto es muy corto de todo lo que ha hecho y trabajado Eduardo, de todo lo que ha viajado también, conocido. Eh, pues Eduardo, muchas gracias por esta tarde, noche, que nos vas a compartir mucho. Yo alguna vez estuve en una plática similar contigo y quedé enamorada de la plática y dije, yo quiero que se comparta en el Geoparque. Te comparto, luego en pantalla vas a estar viendo algunos nombres que dicen GGMCH, que quieren decir Guardián del Geoparque, Mineral del Chico. Otros dicen GGO, que son Guardianes del Geoparque de Omitlán. Otros tienen una H, que son Guardianes del Geoparque de Huasca. Y bueno, estos son chicos que se han ido capacitando con nosotros, pues para el conocimiento también de sus territorios y que puedan gestionar adecuadamente su cultura, que no, sin hacer daño, ¿no? Muchas veces a la hora de intervenir eh, eh, con ganas de hacer el bien, terminamos haciendo un daño. Entonces el objetivo es que estos chicos se capaciten y que pues amen aún más el lugar donde nacieron y lo cuiden. Pues pues Eduardo, el espacio es tuyo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nunca he llegado a tan altas alturas de la zona fría de Hidalgo y casi todos están tiritando de frío o ante una chimenea o ante un calentador, tomándose su cafecito, un chocolate, que esta envidia me da, sus pastes que por allá abundan. Así que bueno, me da mucho gusto que me inviten, que me hayan invitado y espero que después de tan aparatoso currículum no salga yo con mi batea de babas. Pero bueno, hablamos de nuestra Navidad. Estamos hablando de la Navidad de México, que es muy distinta en muchos aspectos a otras Navidades, a las Navidades de otras partes. Yo siempre he pensado, los españoles, por ejemplo, a estas fiestas le llaman las Navidades, y solamente celebran la Nochebuena y al día siguiente la Navidad, y nosotros decimos nada más Navidad y nos recetamos 9 días de fiesta, 9 días, y le decimos Navidad así con toda la humildad del mundo. Pues bueno, de eso vamos a empezar a hablar. Cuando los españoles llegaron, sus primeros actos no fueron nada amigables. Aquí yo quise ponerles estos dos. Son parte de códices de la época virreinal del siglo XVI, los dos, que hablan de las bondades y de los españoles. Nada más fíjense qué bonito. Allí está el famoso doctor Puga, que era uno de los miembros de la audiencia que gobernaba la Nueva España,
jalando de los pelos a un pobre indígena porque no cumplió con el tributo y uno ya está golpeado ahí. Y del otro lado algo más terrible que casi nunca nos dice, se llama el Códice del Aperreamiento. Es una salvajada, verdaderamente es una salvajada. Eh, Resulta que los pueblos tenían que pagar tributo a los españoles, a los conquistadores, ni siquiera directamente al rey o a la audiencia, a los propios conquistadores que tenían sus encomiendas. Y una de estas encomiendas era la de Diego de Ordaz, que tenía su casa en Coyoacán, porque los españoles se asentaron primeramente en Coyoacán. Y como no le pagaron el tributo en oro los caciques de Cholula, los señores de Cholula, entonces vinieron por ellos, se los llevaron encadenados, arrastrándolos hasta Coyoacán. Y allí delante de todos, en la plaza de Coyoacán, que es donde hoy está la Plaza Centenario, ahí enfrente de la iglesia principal de Coyoacán, hicieron este acto terrible. Amarraron a todos los caciques y a uno por uno le fueron soltando los mastines para que los desbarataran. Y abajo está el encomendero, al que no le pagaron, y arriba está Hernán Cortés, que presenció esto y que lo mandó a hacer, y su traductora, que para entonces ya no era tan traductora, porque él ya había aprendido español, y ahí está como consejera doña Marina. Fíjense qué situación estaba pasando la Nueva España, terrible. Los indígenas pues aguantaron todo este periodo y pues al parecer no había remedio, pero caramba, aquí anda no queriendo pasar. A ver, doña Itzelito, si me estás oyendo, no quiere, no, se está atorando acá en mi computadora, algo pasó. No sé si ustedes lo pueden poner y pasar mejor. Ándale, perfecto. Aquí está el pago de tributos, esta parte del lienzo de Tlaxcala. Ven a Hernán Cortés sentadote en su silla de caderas, así se llamaban estas sillas, y atrás los soldados, doña Marina hablándoles en náhuatl a los caciques de los diversos pueblos que se están cayendo cadáver con su cuota cada uno. ¿Qué le pagaban? Lo que ven allá abajo, esas figuras, la, como tambores, son tejos de oro, el collar es de jade, en fin, oro y plata se les exigen, y las señoras que están allí son las hijas de los caciques tlaxcaltecas que le fueron regaladas a los españoles. Tomás, imagínense qué situación terrible. ¿Y cómo empiezo esto en la fiesta de Navidad? Pues justamente por eso la situación merecía un remedio. Hubo varios remedios. La que sigue, por favor. Y, o ya obedeció. Ahí está. No, perdón. La llegada de los frailes. Los frailes fueron, digamos, la defensa de los indígenas. Los primeros que llegaron fueron tres. Aquí están. No fueron 12, como siempre se dice, 12 fue la segunda tanda. En 1523, así de apenas 2 años después de la conquista de Tenochtitlan, eh, llegaron. Hernán Cortés en su segunda carta de relación le pide a Carlos V que mande misioneros a estas tierras, de preferencia franciscanos. Y el emperador le hace caso, pero fíjense que aquí está la clave del asunto. No mandan misioneros españoles. Estos tres que llegaron no eran españoles. Y esto va a dar un aspecto muy importante a la evangelización. ¿De dónde son estos? Son de Bélgica, que se llamaba Flandes entonces, ¿sí? Así que tres que hablaban una lengua verdaderamente intrincada que se llama valón y francés. Casi nadie sabe que Carlos V nació en Bélgica. No era español,
nació en Bélgica, era hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso, pero no era español, nació en Bélgica y su abuelo era emperador de Alemania. Así que él manda a sus paisanos, y afortunadamente llegan estos tres. Dos, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Agora, que así se llaman ya traducidos al español, no van a funcionar en la evangelización porque apenas están empezando cuando pues son llevados por Cortés a una expedición a Honduras y mueren en el camino. Quien queda es este señor que estamos viendo. Este es el patrón, este es el diseñador de la nueva cultura que se está estableciendo en este país. Es el único de los tres que quedó. No era sacerdote, era solamente hermano lego. Y a mí me encanta la historia de este hombre porque no hablaba español. No hablaba español, pues era elegante. Parece que era hermano bastardo del emperador, pero bueno, puede que sea chisme, pero puede que también sea cierto. Y el caso es que dicen sus cronistas, sus hermanos franciscanos, que no lo querían porque era flamenco, que era tartamudo y que los indios no se iban a entender con él. Pues lo alojaron en Texcoco, en el antiguo palacio de Nezahualcóyotl, para que enseñara a los hijos de los caciques la doctrina. En 3 meses aprendió a hablar la lengua mexicana, el náhuatl. Y dice que lo llevó a hablar también, que criticaba a los propios indígenas cuando se equivocaban al hablar. Bueno, ahí está, esos dos retratos son de él. Ahí está parado hablando con los indígenas, a los que les tuvo gran respeto. Fíjense, la mitra, ese sombrero o gorro que se ponen los obispos, está sobre la mesa y no cerca de él, porque le ofrecieron ser obispo y dijo que no, que él quería enseñarle a los indios. Y justamente él les enseñó. Este tipazo les enseñó lo que había aprendido él en Europa. Les enseñó a tocar instrumentos, a elaborar instrumentos musicales que no se conocían acá, como la guitarra, el violín, la bandurria, etcétera, etcétera. Él sabía hacer eso. Les enseñó a cantar a la manera europea. Les enseñó a pintar. Y luego, por eso está aquí en esta conferencia, celebró la primera, ay, ya le usaste. Bueno, espérame. La primera Navidad en estas tierras. Hernán Cortés celebró la primera Navidad, pero con sus soldados. Y luego la segunda Navidad, pero ¿qué creen? Había llegado de España un visitador, es decir, un inspector, para darse cuenta de cómo se portaba Cortés y si pagaba los impuestos. Y entonces llegó en diciembre. Hernán Cortés lo invitó a su cena de Navidad. Por los indígenas no participaron ni sabían qué era eso. Y misteriosamente el inspector amaneció muerto después de cenar. Qué casualidad, ¿verdad? Era especialito. Bueno, pues es hasta 1524, es decir, 3 años después de la caída de Tenochtitlan, que se celebra la primera Navidad. Lo que estoy poniendo aquí, dicen, ¿qué es esto? Es el catecismo que Fray Pedro de Gante escribió para que los indígenas aprendieran las oraciones. No me lo van a creer, pero esto que está dibujado aquí es la manera de entender el Padre Nuestro. Nosotros no lo entenderíamos por nada del mundo, pero explicado por él, los indígenas sabían que esto era el Padre Nuestro y se lo aprendieron. Lo tradujo al náhuatl. Así que los indígenas lo aprendieron en náhuatl antes que otra cosa. Siempre les predicó en náhuatl. Así que ellos lo adoraban y porque además los defendían. Pues bueno, él de Coyoacán pasó a la antigua ciudad de Tenochtitlan, que estaba en ruinas, y se empezaba a construir la Ciudad de México. Y entonces Cortés, que le tenía mucho aprecio, le dijo, te regalo un terrenito
en la Plaza Mayor, en lo que va a ser la Plaza Mayor de la ciudad, para que construyas tu iglesia. Y él dijo, no, yo no quiero un lugar privilegiado, regálame un terreno a las orillas de la ciudad. Y sí, le regalaron un terreno totote a las orillas de la ciudad. Para que se den una idea, ese terreno está justamente donde hoy está la Latinoamericana, allí, en la calle de Madero y el eje 1, que a mí me gusta más decirles a Juan el Letrán. Bueno, pues allí, eh, con la ayuda de los indígenas, construyó una capilla que cuando uno se imagina capilla dice que pequeñita. No, una capilla hecha a base de columnas, muchas columnas, techada de madera, por supuesto, porque no había especialistas para hacer bóvedas. Cabían en esa capilla 10,000 personas. Levantó una cruz de 30 metros para que entendieran que era el nuevo símbolo pues, de la religión que se les estaba enseñando a los indígenas. Esa cruz de madera de 30 metros, más imagínense de dónde trajeron el pino para hacerla, duró, duró hasta finales del siglo XVIII, en que el ayuntamiento de la ciudad lo demolió, lo taló, porque no podía haber algo más alto que el Palacio de los Virreyes. Háganme el canijo favor. Desde entonces ya se andaban con estos rollos. Pues construyó la capilla que llamó de San José de Naturales. Apenas estaba en construcción cuando vino la Navidad. Y entonces él se preparó en la Navidad, invitó a los pueblos de 20 leguas a la redonda de la Ciudad de México. 20 leguas es el equivalente de 100 kilómetros. Así que fueron de todos los pueblos, seguramente de los pueblos de lo que hoy es Hidalgo fueron, pero por supuesto que fueron. Y de Puebla y de lo que es hoy el Estado de México, es decir, de todos los alrededores. Y él nos está narrando en una carta que mandó el emperador. Primero, por qué hizo esta festividad. Él le manda al emperador una nota y le dice, entre otras cosas, como a estos indios se les va la vida en bailar y cantar, pues les diseñé cantos y bailes y les di la ropa para que bailaran ya no en honor de sus antiguos dioses, y lo dice con respeto, sino para Dios nuestro Señor y la Virgen su Santa Madre. Este dibujito que estamos viendo allí no es porque yo me lo haya dibujado, es un dibujo del siglo XVI, y donde está la cruz, ahí estaba la capilla de naturales. Y dice, vinieron de todas partes y pidieron favor a los pueblos de las orillas de la laguna, porque todavía estaba completa la laguna de México, para embarcarse y llegar hasta la isla. Y dice, todos venían con sus enseres, es decir, las señoras, pues las pobres señoras siempre han cargado eh, con todos las ollas, lo que se necesitaba para prepararles de comer. Ahí vienen las pobres mujeres cargando todo eso, y los hombres muy elegantes con sus plumas y sus atuendos todavía del mundo prehispánico. Y entonces él narra, en la noche, en la noche buena, la laguna parecía que el cielo se había bajado a la tierra, de las luces de las canoas que venían navegando hasta el donde él construyó en la capilla de naturales. Y se llenó, hicieron campamentos. Y luego él les ensayó lo que debían cantar. Y nos dice un himno que se llamó Ha nacido el Redentor, en náhuatl. Lamentablemente no se conservó este texto, que sería interesantísimo saberlo. Y claro, todos ellos fueron porque estaban invitados. Y todavía es costumbre de los indígenas no rechazar una invitación. Es como ofender al anfitrión diciéndole que no van. Así que fueron y fueron encantados. Y entonces, a la medianoche del 24 de diciembre de 1524, se celebró la primera Navidad de los indígenas. Yo me imagino que no entendían ni para qué los invitaron, pero era una fiesta y estaban invitados y llegaron.
Y allí les predicó y les dijo que lo que estaban celebrando era la Navidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, pues ellos, yo creo que medio entendieron, pero celebraron con muchísimo gusto y dicen que los pueblos indígenas no celebran una fiesta de un día. Pues, ¿cómo de un día? Entonces, las fiestas prehispánicas se llamaban mitotilistli. Mitotilistli, para abreviar, mitoti, mitoti. Así que un mitoti que valga la pena debe durar por lo menos 5 días. Así que, pues el pobre no el pobre, él estaba contentísimo. Se quedaron ahí para celebrar contentísimos todo esto. Esto es lo que da idea de cómo celebrar la Navidad a una manera diferente de la europea. Él diseña esta nueva forma y al paso del tiempo los indígenas aprenden mejor que los españoles a tocar los instrumentos, a construirlos, a pintar, etcétera, etcétera. O sea que da frutos esta educación de el padre, bueno, del hermano eh, Pedro de Gante. Pedro de Gante. Bueno, no se llamaba Pedro de Gante, se llamaba Pierre van der Burg, pero los españoles eran incapacitados para hablar otra cosa que no fuera su idioma. Así que le pusieron Fray Pedro de Gante por la ciudad donde nació. Así que ve, allí en esta parte que es el Códice Florentino, lo que tienen a color, los indígenas están construyendo los templos bajo la dirección de los frailes. Y allí están las fiestas, los mitotilistlis. ¿Qué hace Pedro de Gante? Trasladar estos mitotes a la Navidad y a las fiestas religiosas, porque no solo la Navidad, sino el Corpus Christi, la Semana Santa, etcétera, etcétera. Pero él le pone mucho énfasis a la Navidad. Además, él es el que, lo vamos a ver más adelante, busca un símbolo que no sea europeo, sino que sea nacional para la Navidad. Bueno, no nacional, pero de estas tierras, porque todavía no se hablaba de nación. Y allí están los indígenas tocando el huehue. El huehue es el tambor vertical y el teponaztle, que es el horizontal. Y allí están encantados de la vida y tocando sonajas, tal como lo presenta el Códice Florentino. Y en la otra vemos el mitote, donde se baila y se canta, porque, para que valga la pena el mitote. Y una cosa muy importante, en estas fiestas y en esta Navidad primera, cada quien que trajo su comida la compartió con los otros que venían que ni siquiera se conocían. Eso es increíble, eso es increíble. Difícilmente se hubiera dado en Europa, pero aquí la idea de sociedad, de los que conviven conmigo, de los que nos vemos todos los días, es importante que estemos contentos y compartamos. Todavía los pueblos se acostumbran a esto. Hay una fiesta y todo el mundo va y dice qué necesitas y yo te llevo esto, yo te llevo lo demás y no sé qué. Y el que dio cuando celebra es también pues regalado por todos los demás con lo que necesita. Así que esto es muy, muy bonito y ahí empieza la conformación de nuestra Navidad. Y ahí está. Esta escena también es del Códice Florentino, la que está grisecita, donde se ve cómo los indígenas ya desde sus fiestas ponían cuerdas de un árbol al otro, de una viga a la otra, y de ahí colgaban una cantidad de flores, las enramadas que decimos todavía en los pueblos. Así que, y fíjense que hay una cosa muy bonita, precisamente estamos en esta época. En Tenochtitlan, que era una isla, construyeron una calzada que iba hacia el norte, hacia tierra firme, muy bien hecha, dice Bernal Díaz del Castillo que 8 caballos, 8 jinetes podían cabalgar uno junto al otro tranquilamente en esa calzada que iba sobre el agua muy bien construida. ¿A dónde iba esta calzada? Al templo veneradísimo, veneradísimo de la diosa madre de todas las diosas, Tonantzin. Tonantzin, To, nuestro, Nantli, madre, sin diminutivo.
el santuario de nuestra madrecita. Qué casualidad, ¿verdad? Pero bueno, ahí los españoles edificaron la iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe. Pero a lo que voy, la calzada tenía postes de tanto en tanto donde se amarraban cuerdas y en las cuerdas iban ensartado un, un producto que se llamaba xochicentli, que era maíz tostado y reventado. El xochicentli, pues nosotros le decimos palomitas. Así que de palomitas de maíz estaba la calzada, nomás se pueden imaginar qué maravilla. Y luego, también de tramo en tramo, jaulas con pájaros cantores. Yo no me estoy imaginando eso y me emociona caminar por esa calzada y estar oyendo los pájaros y ver las palomitas y flores regadas en el suelo y todo. Pues todo eso siguió, todo eso siguió. Nosotros en las ciudades ya casi no lo hacemos, pero en los pueblos, para la Navidad, riegan las hojas del pino, ¿sí? Y eso hace que huela delicioso el ambiente. No habían hecho otra cosa porque todo tenía que ser agradable para la gente. Y ahí están, también es una composición de un códice, ahí están indígenas y algo que muy poco se hacía en el mundo prehispánico, bailes en donde mujeres y hombres se tomaran de las manos. Era muy raro que las mujeres no se dejaban tomar las manos, nada. Era mal visto. Cuando estaban casados ya, pero siendo jóvenes de ninguna manera. Y solo cuando habían estas danzas, pues ahí iban todos. Ahí iban todos. Y decían, es la oportunidad de agarrar la manita a esta niña de que no me dejan ni acercar a ella. Y por eso tuvieron tanto éxito. Los jóvenes iban principalmente a estas reuniones y decían, pues, Fray Pedro es genial, es increíble. Y sí, tenían toda la razón. Pues ahí se ve, ahí me gusta ensaltar eso porque el mundo prehispánico se inserta en la cultura que traen los españoles y la vence. Yo siempre digo, no es posible que una cultura de 30 siglos, por lo menos de antigüedad, fuera dominada así de pronto por una que apenas empezaba a llegar. Así que somos mestizos, pero mucho de nuestra manera de pensar y de ser viene del mundo prehispánico. A muchos no les gusta, pero es, es increíble eso. Y ahí está Fray Pedro, con los caciques de Tenochtitlan, de Texcoco, de Coyohuacán, de los pueblos cercanos, de Ejecatepetl. Eh, todos estos nombres fueron cambiados o modificados por los españoles, se salvaron unos cuantos. Por ejemplo, había un pueblo que se llamaba Atlihuehuaya, a orillas de la laguna. ¿Qué van a decir Atlihuehuaya? Tacubaya. Bueno, pues imagínense. El dios principal se llamaba Huitzilopochtli. Huichilobos, le dice Hernán Cortés. Huichilobos. A Huitzilopochtli. Y aquí hay una cosa interesante ahorita que dije Huitzilopochtli. La celebración de la Navidad a finales de diciembre coincidía con las fiestas por el nacimiento de Huitzilopochtli. Así que cuando los frailes dicen, pues la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, es en diciembre, el mes que se llamaba Panquetzalistli para los indígenas, dicen, ah, pues bueno, ya estábamos acostumbrados a celebrar el nacimiento de Huitzilopochtli, pues ahora vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y por eso se adapta tan fácilmente la tradición y la cultura. Y claro que los caciques felices de la vida le hicieron caso al predicador. Él, insisto, es el cimiento de este mestizaje cultural. Y aquí, un año después de que él celebra la Navidad, llegan los 12 primeros franciscanos. Este lienzo el convento de Otumba es del siglo XVI, fue retocado con color un tiempo después, y allí se ve cómo llegan los frailes franciscanos, estos sí españoles todos, enviados también por el emperador. Y Cortés está arrodillado besándole la mano
a Fray Martín de Valencia, que era el jefe del grupo de franciscanos. Atrás de Cortés está Bartolomé de Olmedo, fraile mercedario, que era el capellán de Cortés, que no tenía nada que ver con los indígenas. Y atrás, los compañeros de Cortés, Diego de Ordaz y Pedro de Alvarado, y atrás los caciques de Tenochtitlan, los gobernadores de Tenochtitlan. Pero aquí hay algo muy interesante. Los españoles saben que van a llegar los 12 franciscanos. Cortés manda una serie de carretas para que los trasladen de Veracruz, el puerto de la Villa Rica de la Veracruz, hasta Tlaxcala. Él está aposentado en Tlaxcala, en el pueblo de Ocotelulco, que era un gran mercado, un gran tianguistli, y ahí estaba esperándolos. Y ellos, cuando llegan las carretas a Veracruz y les dicen, señores, aquí están las carretas, ¿qué carretas ni qué nada? Nosotros somos pobres y pobres seremos siempre, nos vamos a pie. Y se fueron a pie desde Veracruz hasta Tlaxcala. Nomás imagínense cómo llegan. Todos dados al queso, pero bien amolados. Y los indígenas, tlaxcaltecas, que ven cómo van llegando estos, se asombran de que Cortés, elegantísimo como era, se arrodilla a besar el hábito sucio del prelado, de los frailes. El que va atrás, el que lleva el bastón, eh, oye, tiene muy buen oído, oye que los indígenas critican, murmuran, y lo único que entiende es una palabra que ellos han repetido muchas veces, motolinia, 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 motolinia. Y le pregunta a uno de los indígenas, que ya sabe en español, qué significa motolinia. Y el otro, con mucha vergüenza, le dice, ay padre, significa mugroso, zarrapastroso. Y entonces él dice, me gusta ese nombre, voy a dejar el mío, que es Toribio de Benavente, y me voy a llamar Fray Toribio Motolinia. Es el famoso fraile que todos conocemos, que también va a hacer gran cantidad de cosas por por la evangelización de los indígenas y la protección. Él incluso fue vejado por los españoles, bajado del púlpito a golpes, porque estaba predicando contra los abusos de los españoles. O sea, es un tipazo, un tipazo. Todos ellos, los 12, son una maravilla. No quieren a Fray Pedro de Gante porque es flamenco, pero eso se les perdona. Eh, Así que es famoso este fresco del convento. Y bueno, pues vamos al origen. La celebración de la Navidad, como la conocemos, fue inventada en 1226, nada menos que por San Francisco de Asís. Se celebraba desde el principio del Cristo, bueno, por lo menos desde el siglo III, la Navidad, el nacimiento de Cristo, pero era simplemente con ir al templo y una misa, y se acabó. Y si acaso, pues se saludaban la gente y se regresaban a sus casas, no había más forma de celebrar. Y a Francisco se le ocurre, porque era ocurrente, era un tipazo también Francisco, se le ocurre hacer una peregrinación de Asís, la ciudad donde él nació, a un pueblo que se llama Grequio o Grecio, como quieran decir, y en el camino se le ocurre, porque era ocurrente, voy a pararme antes de Grequio, porque allí tengo un amigo que se llama Giovanni Velita, que es rico, que tiene ganado, tiene ovejas y que vive en las cercanías de una montaña. Y lo busca y lo encuentra y le dice, oye, se me ocurrió una idea, préstame una de tus cuevas. ¿Y para qué la quieres? Es que voy a hacer una ceremonia. No, la cueva está llena de excremento de los animales. No, no, yo la barro, yo la limpio y todo, y tú préstame. Y te voy a pedir un favor. La noche del 24 de diciembre, invitas a los pastores que vengan con sus borregos a la cueva, porque vamos a celebrar una misa. Y así lo hace. Así que esta escena es la famosa Gruta de Grequio,
el que está de rojo es su amigo Giovanni Velita, vienen todos los pastores y los habitantes de la región, y al final de la misa, Francisco saca una imagen, una escultura del niño Jesús y la cuesta sobre el pesebre. Y entonces él se pone a cantar, que era muy buen cantor, y entonces toda la gente que no sabe lo que está cantando, le siguen con arrullos, con más o menos siguiendo la música. Esta es la primera vez que se representa gráficamente el nacimiento de Jesús. Y claro, la cueva se va a llamar el Belén, porque está imitando a la cueva de Belén. Esto es bien importante porque allí está la clave del asunto. Francisco de Asís funda la orden de franciscanos. Entonces, los franciscanos toman como gran devoción imitar lo que hizo Francisco en los diferentes conventos a donde está. Y se empiezan a hacer las imágenes justamente para la cueva de Belén. La Virgen María, José, su esposo, y el niño Dios. Y ya lo demás se va inventando con el tiempo. Pues cómo van a quedar solitos. Si venían en una mula, pues puse la mula ahí adentro. Si era en la cueva el lugar donde pastaba o dormía el buey, pues también tiene que haber el buey. Y cómo nomás la mula y el buey, no, pues el angelito. Y así que esto se lo debemos a los a Francisco de Asís, 1226. Así que esta imagen es muy significativa, porque esto va a quedar impreso en la orden franciscana y se va a, a traer a la Nueva España en su momento. Ahí está, en esta estampa se ve mucho mejor el nacimiento de Jesús en la cueva del Grequio. Allá está la mula y el buey, el angelito que no puede faltar y la ovejita, que en este caso, pues el propio Francisco, que está a un lado contemplando la escena. Es muy frecuente, muchos de ustedes que me están oyendo se habrán dado cuenta que en algunos nacimientos grandotototes de los que ponen así tradicionales, llegan a poner la imagen de San Francisco en algún lugar para indicarnos que él es el inventor de la representación del nacimiento. Y ahí están nuestros nacimientos. El primer nacimiento que se pone en la Nueva España lo inventa Fray Juan de Béjar, más o menos en 1530 y tanto, no tenemos la fecha exacta, se decía que 1533 y es posible. Y él, viendo la calidad de los alfareros indígenas, buenísimos alfareros, la alfarería es una de las de los elementos más importantes de la cultura prehispánica. Los arqueólogos eh, estudiamos la cerámica y sacamos nuestros datos de allí. Los puso a hacer las imágenes de María, de José, del niño, del angelito, del buey, de la mula. Y les platicaron de los pastores y ellos dijeron, ¿y por qué no ponemos a los pastores? Ah, pues ándele, pongan a los pastores. ¿Y qué pasó? No conocían a los pastores palestinos, ni sabían cómo se vestían, ni nada que se parezca. Pues si fueron, se han de vestir como nos estamos vistiendo nosotros. Y convirtieron al Belén en un nacimiento mexicano, bueno, no, hispano, para empezar. Y ahí están los pastores vestidos de indito, con sus sombreros, con sus calzones de manta o blancos, las mujeres con su huipil, con su enagua y todo. Y bueno, si los animales fueron, no había, no había ovejas en América, las trajeron los españoles, entonces, bueno, pues llegaron las primeras ovejas y no les hicieron mucho caso. Ustedes pueden ver en el nacimiento más horizontal, van a visitar al Belén jaguares, tigres, nomás imagínense. Y eso es increíble, porque es la ingenuidad y al mismo tiempo el gusto de la gente por adornarlo. Eh, y luego, una cosa que se ha transmitido a través de muchos nacimientos, el, un pastor grandote y un borreguito chiquitito, un borregote y un pastorcito, eso no importa, tienen que estar presentes. Fíjense, hay un relato, justo Fray Toribio Motolinia, que funda el convento franciscano de Tlaxcala, se le ocurre que
los indígenas participen en un auto sacramental, es decir, en una obra de teatro en donde se haga la representación del nacimiento de Jesús y les predica y les dice todo, y la adoración de los reyes, que eso les gustó mucho más a los indígenas, que aparecieron los reyes en el nacimiento. Y hacen la representación. Todavía no existía así como vemos ahora en la ciudad de Tlaxcala. En frente del convento había una gran explanada de bajada y dice Fray Toribio, se juntaron más de 5,000 personas y como acostumbraban en su tiempo, cuando había que enfatizar algo, y Jesús nació, y sonaban todos los tambores, y brincaba la gente, bailaba y cantaba, y parecía que estaba temblando de el ruido que se hacía. Bueno, no contentos, hicieron el portal, construyeron un portal que es una maravilla, que todavía ahora le dicen capilla abierta, pero era un portal de estilo gótico apenas en 2 meses para la Navidad. Y los indígenas dijeron, queremos que sea una representación muy bonita. Pues hicieron jaulas y trajeron animales salvajes, coyotes, pescaron un jaguar y lo metieron en una jaula y lo llevaron. Bueno, yo me imagino que irían hasta lugares lejanos para agarrar al jaguar y todo. Y bueno, la representación fue un verdadero éxito, un verdadero éxito. Pero ¿qué creen? Que de repente en el retumbe se desbarató la jaula y el jaguar salió hecho la raya. Ya se pueden imaginar la gente espantadísima. No hizo nada, estaba asustado el pobre animal y se fue. Ya después lo pescaron, pero ese es el espíritu de la Navidad. 1539 es este auto sacramental. Así que nomás imagínense. Y ahí están, ahí están. Vean ese pesebre o ese portal, como también se le dice, de Belén. La Virgen es una indígena y San José, sí, con su cotón, su sombrero, ¿no? Es un indito, es un indito. Y la Virgen es una indita. Pues, ¿cómo vamos a poner un güero de ojos azules o algo así? Digo yo. Si son como nosotros, pues que sean como nosotros. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, los templos que habilitaron los españoles, los santos son europeos. Y ni siquiera eran europeos, muchos de los santos eran de regiones que no son tan güeros, y los ponen güeros. San Pedro de ojos verdes, digo, pues, quién sabe cómo sería San Pedro, pero yo no creo que haya tenido ojos verdes. En fin, pero vean ustedes qué hermoso pesebre con la Virgen Indita y el San José Indito, eh, con su hermoso cotón, y el niño Dios, que los frailes lo ponían encueradito y los indígenas decían, no, pobrecito, no la muelen, y ahí iban a llevarle la cobijita, y los franciscanos se lo quitaban y se lo volvían a poner. ¿Sí? Y luego, bueno, en la modernidad, estas estilizaciones del nacimiento, este, este nacimiento de Metepec, del Estado de México, en donde hacen como niños a los personajes. La gente le dice a la pareja de María y de Jesús el misterio, el misterio. ¿Ya compraste tu misterio? No, no. Y llega uno al puesto donde venden todo eso y dice, quiero un misterio. Sí, como no, ¿de qué tamaño? Y nunca pensamos en la palabra, ¿por qué misterio? ¿Por qué no la pareja? ¿Por qué no? No, el misterio. Porque claro, los indígenas no entienden eh, que, de acuerdo con la historia sagrada, José era solamente el padre adoptivo de Jesús, o putativo, como le dicen, y la Virgen era virgen. Entonces, ellos no entendieron eso, así que es el misterio. Sí, que lo resuelva quien le guste, pero esto es un misterio. Así que, nomás imagínense qué maravilla. Y aquí viene otra cosa. Después de los franciscanos llegaron los dominicos. De esos no me encargo yo porque no tienen mucho que ver, nada que ver con la Navidad. Pero en 1533 llegan los agustinos. Y aquí ustedes de Hidalgo están muy familiarizados porque fue a los agustinos a los que les tocó
buena parte de lo que es hoy el Estado para construir sus conventos y desarrollar, bueno, su, su cultura especial agustina. Bueno, los franciscanos se apoderaron de todo porque llegaron primero, pero resulta que abusaron y no tenían suficientes frailes para atender lo que estaban construyendo. Y entonces estaban a cargo de Teotihuacán y abandonaron Teotihuacán para venirse a una población muy cercana. Los indígenas protestaron muchísimo, eh, hicieron que regresaran a Teotihuacán los franciscanos y esto quedó pues a media construcción, pero los agustinos la recibieron con mucho gusto y construyeron este convento. Increíble, es hermoso por dentro, increíble. Vean esa fachada plateresca que es una verdadera maravilla. Plateresca se le dice porque parecería que está labrada en plata. Es una corriente artística que se da en el siglo XVI. Pues ahí está elegantísima con San Pedro y San Pablo, esas esculturas que se ven por ahí. ¿Dónde está esto? ¿De qué estamos hablando? Del pueblo de San Agustín, tenía que ponerle el nombre de su patrón, San Agustín a Colman. A Colman. Está muy cerca de Teotihuacán, muy cerca. Allí construyeron su gran monasterio, gran, y como todos los monasterios de su tiempo, debían tener un patio gigantesco enfrente, un terrenazo enfrente. Ahora le decimos atrio, pero en términos arquitectónicos, atrio es algo que ya está dentro de una construcción, pero ya le dijimos así y así se queda. Un atrio verdaderamente gigantesco. Y los indígenas no iban a las ceremonias, ni menos a la construcción, como nuestros albañiles hacían sus salunes y pues no iban, y no iban. Y había que buscar un atractivo para que los indígenas fueran. A un fraile que lamentablemente no sabemos quién fue, Agustino, se le ocurrió una brillantísima idea. Como a los indígenas se les va la vida en bailar y cantar, entonces inventó algo para que bailaran y cantaran en honor de María y de José cuando salen de Nazaret rumbo a Belén. Y estos atrios tenían capillas abiertas, capillas con altares en las esquinas del atrio, siempre son cuadrados los atrios. Y entonces inventaron que se cantara la letanía de la Virgen María, que bueno, muchos de ustedes no se saben ni tres de las jaculatorias, pero cuando van a las posadas oyen a que canta Kyrie eleison, Christi eleison, y luego Santa María, Mater Dei, Speculum Justicia, bla, 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 bla. Eso es larguísimo, es una lista grandísima. Y entonces inventó que salieran cantando la letanía, pero con el gusto de que podían bailar, cantar, chiflar, tocar sus silbatos, tocar sus cornetas, tocar los caracoles en lo que hacían la procesión. Salía empezaba en la puerta del templo, no adentro, sino en la puerta del templo, caminaba toda la procesión hasta la esquina, allí paraban, había una oración, en fin, posaban las imágenes, porque ellos inventaron que llevaran las imágenes de María montada en su burrito y José tirando de la mulita. Y allí la descansaban, posaban las imágenes. Y por eso esas capillas se llaman posas, porque allí se posaban las imágenes. Y luego así rodeaban las cuatro esquinas del atrio y regresaban a la puerta, no de la iglesia, sino del convento. Y los frailes inventaron que los de afuera representarían a María y José y los de adentro a los dueños del mesón, de la posada, a donde iban pasando de su camino larguísimo de Nazaret a Belén. Y entonces, para que los indígenas se metieran más en el asunto, inventaron. El mesonero no les hacía caso. Aquí no es mesón, siguen adelante, yo no puedo abrir, no sé, algún tunante, tunantes bandidos. Es, y pues caminaban otro poco y tampoco, y los indígenas, dice la crónica, lloraban
¿Cómo es posible que no les quieran abrir la puerta si nosotros le abrimos la puerta a todos los que pasan? No importa que no los conozcamos, les damos de comer, les damos de beber y les damos itacate para el camino. ¿Cómo hicieron eso con la Virgen María y con Señor San José? Bueno, así inventaron que en honor a los 9 meses de embarazo de la Virgen María, fueran nueve días de fiesta que les cayó de maravilla a los indígenas, porque sus mitotilistli tenían que ser así grandotes. Así que empezaba 9 días antes de la Nochebuena este camino. Los frailes les llamaron jornadas, jornadas, porque se supone que en cada lugar iban pidiendo alojamiento y no les daban, y no les daban, y no les daban. Y finalmente llegan a la puerta de la iglesia, y unos adentro y otros afuera, y entonces sí reconocen que es María, que madre va a ser y es reina del cielo, y ya entonces les responden, eres tú José, tu esposa es María, entren peregrinos, no los conocieron. Y ahí entran al templo y bueno, un rezo chiquito, porque hay una cosa que es interesante, los indígenas no eran amigos de meterse al templo, porque en el mundo prehispánico no existían construcciones tan grandes que cupieran tanta gente, y el culto prehispánico era al aire libre. Entonces, dicen los primeros cronistas, no querían entrar al templo y si les obligaba, miraban siempre al techo esperando que se derrumbara, ¿sí? Y luego dicen, y cuando el cura que estaba diciendo la misa, dándole la espalda al pueblo, así se acostumbraba, y volteaba para decir, Dominus vobiscum, ya no había nadie, ya se habían salido todos. Y había que meterlos hasta cuerazos para que entraran porque no les gustaba. Pues esto que hicieron afuera les vino de maravilla. 9 días de fiesta, cantando, bailando, y lo más interesante es que después se les daban regalos, se les daba fruta, y felices de la vida, y ellos llevaban su itacate, y entonces hacían fiesta en el atrio de la iglesia de Acolma. Por eso ahora se hacen grandes fiestas en Acolma en estos días, y bueno, pero a ese fraile, o según no tenemos noticia, a otro, pues miren, este es una foto aérea del atrio de Acolman. Ahí se ve el tamañazo del convento. El convento es la casa que está junto al templo. Y en ese espacio venía la procesión cantando y bailando y chiflando y gritando y riéndose y todo. Y luego el interior del templo es una maravilla. La pintura mural es increíble. El retablo, pues le falta la parte central, que las salvajes curas del 19 le quitaron. Pero bueno, vean qué maravilla. Y entonces a este fraile, que no sabemos quién fue tampoco, se le ocurrió una idea magnífica. Bueno, aquí pongo este atrio para que se den una idea. Este no es el atrio de Acolman, este es el atrio de Huejotzingo, la más antigua de las iglesias en la región de Puebla. Vean esos piquitos que se ven en las esquinas, son las capillas posas. Y claro, está lleno de árboles porque a nadie le gusta que sean pelones los terrenos, pero bueno, y entonces la procesión sale del convento, llega a la primera esquina, luego a la segunda, luego a la tercera, luego a la cuarta y regresa. ¿Sí? Y bueno, pues a este fraile, ahí está esta representación increíble de Diego Rivera. Fíjense, Diego Rivera pintando una escena religiosa, pero él decía que las posadas eran una de las grandes manifestaciones de la identidad nacional y tenía razón, tenía razón. Y entonces él decía, independientemente de su connotación religiosa, pues valen mucho la pena y justamente por eso valen la pena. Entonces, aquí pintó a los indígenas con su vela en la mano, pues caminando, cantando, y allá llevan los peregrinos estos niños, pues la Virgen montada en la burrita y José, pues guiando al animalito rumbo a Belén. Lo mismo hizo Diego Rivera en esta otra representación, muy parecida. A mí me encanta esta representación. Son niños indígenas, pero eran adultos
viejitos y todo. Es decir, yo siempre, ahora lo digo de burla, pero en mi tiempo era cierto, nunca falta una viejita que se sabe la letanía de la Virgen y que la canta. Los adultos, bueno, los jóvenes no, para nada. Los adultos tampoco, se hacen guajes, pero los viejitos sí, y sobre todo las viejitas. Y yo cuanta posada he ido, que ha sido muchísimas en mi larga vida, nunca ha faltado la viejita que con voz chillona, sí, empieza a cantar Santa María, y todos, ora pro nobis, y bueno, no saben qué es ora pro nobis, ora pro nobis ruega por nosotros. Entonces, pero ahí van felices de la vida porque es la fiesta. Ese es el pretexto de la fiesta. Entonces ahí van en esta procesión, eh, que felices de la vida porque saben que después de pedir posada y que no les dan y que sí les dan, va a venir la parte festiva, la parte de completo regocijo. Ya bailaron, ya cantaron. Todo el culto del siglo XVI en las iglesias es de bailar y cantar adentro de la iglesia. Incluso en algunas iglesias, el celebrante, el padre, bailaba con ellos y se metía con ellos hasta el altar. Yo lo he visto muchas veces hoy en muchos pueblos, en muchos pueblos. Como soy arqueólogo y pata de perro, pues ando por todos lados y siempre me voy a meter a las fiestas. Allá Cuetzalan, por ejemplo, en San Miguel Sinacapan, cerquita de la cabecera municipal, entran bailando y cantando. El año pasado, un cura que mandaron de esos ignorantes como ellos solos, no los dejaba. ¿Cómo van a bailar dentro de la iglesia? ¿Qué respeto? Se le armó una alcura que salió hecho la raya, y tengo toda la razón, yo lo hubiera corrido también, porque bailar y cantar es una expresión, es un gusto, y entonces, pues, vale mucho la pena el, el cantar, el bailar, el gritar. Vean a las danzas, ahí van los negritos bailando y tocando sus capich, que son castañuelas improvisadas, que llevan sus penachos. Ahí entran Santiago con su caballo. Como a los indígenas no se les permitía montar a caballo, inventaron caballo, es decir, un cinturón que en el frente tiene la cabeza del caballo y las manos del caballo, y en la parte de atrás, en el mismo cinturón, pues las ancas del caballo, ¿sí? Y el Santiago se pone su gorro de Santiago y su capa y baila y canta, eh, este, y es feliz de la vida y la acompañan las tropas que también son y se pelean contra los moros. Y nunca supieron quiénes eran los moros, pero de todos modos aquí bailaban y cantaban los moros, ¿sí? Así que nomás imagínense qué belleza. Y ahí viene lo bonito. Al final, este fraile se trajo una costumbre que tiene una larguísima tradición. ¿No? Dicen, qué maravilla, ¿qué hay más mexicano que las piñatas? Pues no, no son mexicanas de origen, no son mexicanas de origen. Eh, las piñatas fueron inventadas por los chinos. Cada año de los chinos está representado por un animal, que el caballo, el dragón, el mono, etcétera, etcétera. Y entonces, con motivo del Año Nuevo chino, hacían, forraban unas ollas de barro con la figura del personaje que estaba empezando el Año Nuevo. Y estas se forraban de papel. Bueno, ¿de papel de qué? Si estaban en China, pues tenía que ser papel de China. Ellos inventaron ese papel tan delgadito. Pues bueno, entonces, cada año nuevo, Marco Polo, el aventurero que se fue hasta la región de China, los europeos no habían ido nunca, y allí estuvo varios años y aprendió la cultura china y todo, y regresó a Italia, de donde él era, llevando cualquier cantidad de cosas. Era una caravana de cosas que llevaba de China para su país, para Italia. Y entre esos,
este famoso instrumento que se llamaba shenhua. Entonces, los italianos felices de la vida les gustó y la hicieron en forma de piña. Y por eso, como era una piña fingida, le llamaron los italianos piñata. Es una palabra italiana, piñata. Y se celebraba el primer domingo de Cuaresma en las iglesias. Se llenaba de dulces y después se dejaba caer para que se rompiera. Y todo el mundo se aventaba para los dulces que estaban adentro. Así que un fraile, sabiendo que esto había pasado de Italia a España, se las trajo para acá y se le ocurrió que no fuera el primer domingo de Cuaresma, sino con ocasión de la Navidad, y que al mismo tiempo sirviera para la catequización. Así que se inventaron estas estrellas de 7 picos, de 7, y dijeron, así ellos van a aprender cuáles son los pecados capitales. Cada cuerno de estos, cada pico, cada cucurucho representa uno de los grandes pecados capitales. No les voy a preguntar porque no tengo manera de hacerlo de cuáles son los pecados capitales. A ver si se lo saben. Los cometen, pero no se lo saben. Así que, pues, lujuria, ira, envidia, etcétera, etcétera. Y entonces le platicaban a los indígenas, el mal, el condenado diablo, se presenta muy bonito y atractivo para que le hagamos caso. Pero tengan cuidado porque se van por lo bonito y van a acabar en el infierno. Los indígenas se preguntaban, ¿y qué diablos es el infierno? Fíjense que viene la palabra diablos. ¿Y qué diablos es el infierno? Y decían los frailes, es un lugar de tormentos eternos para los pecadores. Y los indígenas decían, eso no puede existir. Tu Dios no puede ser tan malo que nos ofrezca algo peor que esta vida. Y costó muchísimo trabajo que los indígenas entendieran. Y yo creo que muchos de los pueblos indígenas no lo entienden bien. Y qué bueno, viven felices sin el susto. Bueno, y entonces les predicaban, ¿qué puede destruir a los pecados capitales? Pues las virtudes. Pues sí, entonces, contra lujuria, castidad, contra ira, templanza, contra gula, contingencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tenía un amigo y esto que se burlaba de eso y decía, contra lujuria, no, contra avaricia, lujuria. Y entonces ya sale bien la cosa. Pero bueno, ahora viene lo interesante. Ahí están la olla de barro forrada, y ahí están los nombres de los pecados capitales, la ira, lujuria, avaricia, gula, pereza, envidia, soberbia. Y contra todos esos hay 7 virtudes, 7 es un número mágico en muchas religiones. Y entonces forrada, bonita, agradable, pero rellena de fruta y dulces. Eso en Europa no, pero acá sí, de fruta. Pues la fruta es lo que más le gusta a la gente. Entonces, un niño inocente representaba la fe. La fe ciega y siempre la representa con una venda en los ojos. Y se armaba de la virtud que es un palo. Y a darle a los pecados, y a darle, y a darle, y a darle con los ojos vendados. Y esto era la delicia, es la delicia de la gente. Y hasta se inventaron, ¿sí? Dale, 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 no pierdas el tino. Sí, mira la distancia que hay en el camino, etcétera, etcétera. Y se volvió una fiesta verdaderamente. Y al darle a alguien, un niño, o a veces un adulto, un buen palo a la piñata, pues se rompe y la fruta se riega por todos lados y todo el mundo alcanza un poco de gracia. La gracia es la fruta, los tejocotes, las cañas, las jícamas. Qué bonita gracia. La verdad, sí, a mí me encanta ese tipo de gracia. Ese es el origen de las piñatas. Ese es el origen. Y hasta la fecha nos siguen encantando. Bueno, ya se hacen eh, piñatas del Chapulín Colorado. Está bien, pero siguen cumpliendo con su función. Ahí está el relleno de la piñata. Jícamas, cañas,
naranjas, tejocotes. Ya a mucha gente no le gustan los tejocotes, porque no los han probado, porque son deliciosos. Nosotros allá en Hidalgo deben darse muy bien, es de zona fría, ¿ya? Así que son las jícamas, son una delicia, bueno, todo eso. Y ahí está el mercado donde en estos días no cabe de fruta y no cabe de piñatas y no cabe de todas las cosas que tienen que ver con la tradición. Y ahí están, dale, 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 no pierdas el tino. Y otro, la piñata tiene caca, cacahuates de a montón. Sí, pues bueno, ahí está el niño dándole a la piñata burrito, es la fe con el palo para dar. Hoy lamentablemente las piñatas se hacen de cartón y cuesta muchísimo trabajo desbaratarlas. Originalmente eran de olla. Y dicen, no, es que por los tepalcates se puede lastimar el niño, que no sé qué. Yo les quiero confesar que cuando era niño rompí la piñata con mi cabeza, porque los que la estaban meneando me dio un trancazazo en la cabeza, pero lo que más me dolió es que no gané nada. O sea que, nomás imagínense. Y esto es, Fray Pedro de Gante se dio cuenta de una bellísima flor que crece precisamente en diciembre. Y esta flor, los indígenas le llamaban Cuetlaxóchitl. Cuetlaxóchitl. Cuetla es cuerito y Xochitl es flor, porque si ustedes se fijan en las hojas parecería que son pielecita, arrugaditas, arrugaditas. Entonces, la Cuetlaxóchitl, Fray Pedro de Gante le llamó flor de Pascua de Navidad o flor de Nochebuena. Es el gran símbolo de la Navidad para nosotros. Nosotros no tenemos, y esto sí es importante que lo diga, no tenemos nieve, no tenemos trineos, no tenemos pues todos los adornos que acostumbramos, no hay. Y en Belén mucho menos. Imagínense ustedes un trineo ahí en Belén con pura tierra, pues para nada. Entonces, es una flor propia de nuestro país. Pero ¿qué creen? En 1831, el, el delegado de Estados Unidos, no había embajada como tal, el delegado de Estados Unidos en México, que se acababa de independizar, eh, lo llamaron de su tierra, se metió aquí mucho en la política, como todos los embajadores, hizo lo suyo, pues. Y entonces lo llamaron y se enamoró de esta flor y se la llevó a los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba este tipejo? Joel Poinsett. Y entonces en Estados Unidos registró la flor como poinsettia. Y ustedes van a Estados Unidos y a veces en otros países y dicen, "Ah, se llama poinsettia". Y yo siempre estoy peleando, ¿qué poinsettia en 18 cuartos? Se llama Nochebuena y es de México. Pero vean qué belleza. Y ahora hay amarillas y hay naranjas y de ahí de otro, de otro. Y bueno, al romper la piñata, se reparten los aguinaldos. Se rellenaban los aguinaldos de estos dulces que tenemos enfrente que se llama colación. Colación. Ya no se les pone. Y bolsitas con dulces diferentes, pero un verdadero aguinaldo, si no lleva cacahuates, galletitas de animalitos, en este caso una mandarina, pero puede llevar una naranja, jícama, y se regalan a todos los presentes. Aguinaldo, como el emperador romano le daba a sus soldados. Aguinaldo. Entonces, pues es una parte de la tradición. Eh, eh, ándale, ándale, Juana, sal del rincón con la canasta de la colación, le cantan a la de la fiesta. En esta posada nos hemos cansado, nos hemos hastiado porque de comer nada nos han dado. Y así termina en una gran fiesta. Y la Nochebuena, cerquita de la medianoche, se escoge una madrina o un padrino, o ambos, para que arrulle al niño Dios. Al arrorro niño, al arrorro ya, duérmete mi niño, duérmete mi amor. Sí, señora Santana, señor San Joaquín toca su jarana, toca su violín y los angelitos tocan sus pititos. Así que nomás imagínense qué bonito. Y se coloca en el nacimiento eh, junto a su madre María y a José. Y la cena,
La cena, pues por lo menos desde el siglo XVIII se acostumbra una cena elegante en las casas en la Nochebuena. A veces antes de arrullar al niño o antes de ir a la iglesia, a veces después, pero se pone todo lo habido y por haber. Yo creo que todos los que nos están oyendo se dan cuenta de cuántas cosas se ponen en la mesa que la gente ni se las acaba, ¿sí? Y el que sufre en estos tiempos es el guajolote. Es chistoso. Todo el año le decimos guajolote, menos en diciembre que le decimos pavo, ¿sí? Pero bueno, el pavo. No, originalmente no se daba en las cenas de Navidad, fue a partir de casi la mitad del siglo XIX que se trajo esa tradición de Europa, pero aquí no. Y bueno, ahí está el señor, la estrella de la cena de Nochebuena, el pavo, el guajolote relleno. Yo también me ha caído una idea de decirle pavo. Pero en fin, pues esa es la tradición de Navidad. Ya el complemento es el Día de Reyes. Esta es la representación más antigua que tenemos de los Reyes. Está en Italia, eh, en un monasterio de Italia, están hechos de mosaiquitos y vean que no hay ningún negrito, pues los negritos eran discriminados, pero ya después inventaron que hubiera un negrito, que hubiera uno medio prietito y que hubiera uno blanquito, uno joven, otro adulto y otro viejito, que le dieron a Jesús oro, incienso y mirra. Esa es la tradición de Navidad. Así que, feliz Navidad. Qué belleza. Eduardo, yo estoy fascinada. Toda la plática estuve fascinada, estuve riendo también, con lo que nos estabas comentando. Y pues creo que esta vez nuestra Navidad va a tener un significado más profundo, con más conocimiento, que pues hemos celebrado no sé cuántas veces Navidad y nunca nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿De dónde viene la Navidad? ¿Y a quién se le ocurrió? Pues bueno, ya sabemos que fue Fray Pedro de Gante y cómo lo empezó a organizar y cómo hizo esa primera fiesta y que la gente del México antiguo dijo, ¿cómo que un día? Queremos varios días. Y ahora entendemos por qué tantos días de posadas, tantos días de fiesta y pues nada, yo estoy fascinada, estoy muy contenta. Chicos, ¿cómo van? ¿Les gustó la plática? Yo sé que sí. A ver, vengan preguntas, prendan sus cámaras para que nos veamos. Este, Juan Manuel, adelante. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por esta plática tan bonita. Me encantaron sus diapositivas, sus imágenes y nos hicieron recordar que tenemos que ser los guardianes del geoparque, también guardianes del patrimonio biocultural. El patrimonio biocultural que nos permite comprender el ciclo vital de cada uno de nosotros. Recordamos desde que somos niños hasta que somos ancianos cómo participamos en estas fiestas decembrinas que nos hacen unir a la familia, a las familias, a los niños nos hacen cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros eh, eh, cariño hacia nuestros seres queridos y el utilizar todas esas frutos, el trabajo de los artesanos, hay que resaltarlo mucho. Nuestros artesanos alfareros tienen una importancia grande en estas fiestas decembrinas al crear ese recipiente en donde podemos almacenar antes de que sea rota la piñata todos esos dulces, todas esas frutas, todos esos colores, todos esos sabores. Yo creo que
su plática, como dice Cami, nos va a permitir comprender mucho mejor y darle un gran significado a nuestras fiestas decembrinas que terminan, como usted lo mencionaba, pues no terminan tanto con los Santos Reyes, sino muchos dicen que hasta el 2 de, 2 de febrero, en eh, el, Candelaria. el 2 de febrero, ¿no? En la Candelaria, pero muchas gracias por su charla, me encantó. Gracias nuevamente. A usted, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Justo estaba pensando en los mercados, los de Puebla especialmente, ¿no? Que Amozoc, y cómo Sí, se llenan pues sale toda la gente a vender y vende precisamente a sus Marías, a sus Josés, a sus niños Dios, a sus pastores, a sus animalitos, de una manera maravillosa. Y yo de verdad que ya en los últimos años he puesto mi nacimiento ya muy, muy mexicano, lo he ido cambiando porque, pues bueno, hemos ido comprendiendo también nuestra Navidad mexicana, ¿no? así es. Entonces, hemos tenido que ir ahí cambiando el nacimiento, pero bueno, yo ahora lo amo y me encanta y cada vez que puedo y encuentro a artesanos que trabajan estas mini cositas, en mini, ¿no? Pues ahí estamos. Em, chicos, déjenme ver, no he visto el piso. Adelante, Raúl. Oye, Eduardo, pues gracias nuevamente Dame, por espérame. compartir tan bella historia. Estamos cumpliendo 500 años en América de celebrar la Navidad. Sí, Eh, pero bueno, yo suscribo un poco lo que dijiste de que si en el mundo prehispánico había una especie de Navidad, eh, si se puede creer definitivamente eso por el nacimiento de una deidad, y si esto hizo más fácil la evangelización. Sobre todo cuando, pues hace 500 años empieza a haber conventos por todos lados. Aquí en el Geoparque tenemos varios conventos agustinos, en el Pasoyucan, en Atotonilco el Grande, tenemos un franciscano en Pachuca, no sé si me falta por ahí algún otro convento. Bueno, en Huasca hubo un convento también agustino. Entonces, si esto les ayudó, lo vieron los frailes, cambiando las liturgias, además, como algo para humanizar o traer el renacentismo en México. Si tú crees en ello, si tú crees que la Navidad nos hizo más humanos en ese proceso que a veces creen que es muy cruel el de la evangelización. mira, yo creo que humanos ya, el humanismo estaba desde el mundo prehispánico y a veces quizá más fuerte que el que se practicaba en Europa. Esa solidaridad de los pueblos para trabajar juntos. A mí me encanta que cuando pienso en esas fiestas del mundo prehispánico, una, por ejemplo, muy bonita, justamente para el nacimiento de Huitzilopochtli, tenían que barrer las casas, las calles y todo. Y el que no barría, venía el vecino y le barría su casa, que era una vergüenza que lo hiciera porque pues, no estaba eh, cumpliendo. Y para la fiesta, pues aunque fuera algo poquito, llevaban porque en la fiesta hay que participar todos. Y nada de que tú no estás invitado, no existe esa palabra. Todo el que oye los cohetes o oye los toquedos de campanas está invitado. Yo como arqueólogo que caminando por muchas partes, cuando andaba yo ya medio muerto de hambre y oía las campanas de un pueblo, allá iba y siéntese usted y aquí está su molito y aquí está su arroz y aquí está su cervecita. Nunca me preguntaron quién soy, de dónde vengo, qué pasa. Me senté, comí, muchas gracias. Mire, espérese, se lleva usted su itacate al camino. Bueno, pues eso no lo podemos llamar de otra manera que humanismo. Y claro, los frailes apoyaron muchísimo en eso, los primeros frailes, eso hay que decirlo, los primeros. Las oleadas que vieron después ya no tanto.
Pero esa base del siglo XVI es fundamental. Por lo menos hasta 1570 se da digamos, esta participación de los frailes defendiendo la cultura, defendiendo, claro, no estando de acuerdo en cosas que no les parecían y que iban contrarias a las normas suyas. Pero, por ejemplo, Fray Pedro de Gante yo creo que es el primero que entiende la magnitud de la cultura a la que llegó y la defiende, pero como gato boca arriba. Gracias. Bueno, no todos pueden luego compartir porque están en algunas comunidades alejadas y no tienen buena señal. Entonces, aquí tengo alguien escribió en el chat, es de Clara, y dice, Clara es guardiana del Geoparque de Mineral del Chico. Qué amena manera de narrar esta tradición mexicana. Gracias por hacernos recordar para valorar y preservar esta celebración, igual que la fiesta guadalupana, adaptada a la conmemoración indígena de Tonantzin. Muchas gracias. Y bueno, también voy a leer algunos comentarios que hay en Facebook. Ya me movió aquí. Dice Luis Islas, ese Poinsett, un loco. Pues sí, se llevó nuestra flor. Pues Bueno, la registró. porque la registró en Estados Unidos. O sea Sí, que hizo negocio con mercancía ajena. Bueno, como muchos de sus paisanos. pues bueno, creo que también lo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Está registrada en otro lado. Bueno, eso dicen. Quién sabe si será cierto, pero bueno, por lo menos sí he oído esa versión. Sí. También Luis Islas dice, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Mar Sánchez, excelente charla. Igualmente, felicidades a todos. Marcus Aurelio, saludos, felicidades por la transmisión. Edgar Rubén, gracias por la conferencia, estuvo increíble. Y feliz Navidad. René Peña, saludos desde Zempoala, profesor, lo invitamos a visitarnos al acueducto y al ex convento. Claro. Eh, y luego dice Luis Islas, yo tengo una pregunta. Nos comentaba que a los pueblos se les asignaba el nombre de un santo y el nombre originario. Al menos esa era la fórmula general. Sin embargo, los reyes son dentro de la tradición bíblica de aquellos personajes no muy mencionados. Así que me gustaría preguntarle, ¿cuál fue el motivo por el cual se dio tanta difusión a los santos reyes en la Nueva España? Porque primero tenían la herencia de los tlatoani indígenas que pues no tenían el nombre de rey, pero sus funciones se acercaban mucho a eso, ¿no? Eran señores de poder, de horca y cuchillo, como se dice. O sea que tenían fija esa idea de un personaje que manda. Y luego la figura del rey de España, que era mentado por todos lados y se celebraba su cumpleaños, y se celebraba el nacimiento de su hijo, y se celebraba, no sé, una figura que no conocía, que nunca vieron, pero que se mencionaba tanto y con tanto respeto que, bueno, pues cuando aparece, les predican la historia de los santos reyes, les encanta la idea. Y que regalaron, eso es muy importante, regalaron. Los reyes no regalaban ni en defensa propia, pero yo me acuerdo, aquí les platico una anécdota. Tuve, bueno, el privilegio, el gusto, la oportunidad de guiar a los reyes de España en Puebla. Y entonces, a Juan Carlos y a la reina Sofía. Y entramos a la catedral, y entonces el órgano, los dos órganos de la catedral están descompuestos. Y entonces iba yo junto con el señor arzobispo, y le digo al rey, pues estos son los órganos. Y me dijo, ¿funcionan? Y le dije, no, lamentablemente no. Pero le quiero decir una cosa. Y dígame, los mexicanos, en lugar de decir invitar, dar, etcétera, decimos disparar. Te voy a disparar un refresco, te voy a disparar. Y yo siempre digo que los reyes de España
no disparaba ni en defensa propia. Y entonces se ríe y me dice, ¿cómo? Pues entonces díganme y yo disparo. Y el arzobispo no abrió la boca. No abrió la boca. Allí era donde hubiéramos dejado que disparara. Pero bueno, le dio mucha risa que nosotros hicimos disparar. Sí, y también estaba pensando en los villancicos. Justo alguna vez me había platicado Raúl del villancico de Oscar Chávez, que es como un villancico muy, muy mexicano, ¿no? Y que pues los hemos ido cambiando. ¿Qué nos platicas de ellos? Chispayatito Dios. Los villancicos son muy antiguos, son de la Edad Media, y cuando los trajeron los españoles les fascinaron. Los indígenas pronto conformaron orquestas. Y claro, también llegaron maestros de música de España. Casi todos los virreyes traían su escuela de música. Y la música de los templos se hizo increíble. Pongo un ejemplo. Las ceremonias de Nochebuena, más bien de pasaditas las 12 de la noche, se llamaba maitines de Navidad en este caso. Había maitines de Corpus, etcétera, pero me refiero a maitines de Navidad. Es un canto, bueno, en Puebla tuvimos un gran compositor, Gutiérrez de Padilla, que compuso música para los maitines, que afortunadamente se ha ejecutado y grabado, y podemos oír la maravilla de esa música, que no tiene nada que pedirle a los compositores europeos. Es una verdadera maravilla de varias voces y de los instrumentos musicales, etcétera. Pero además Mm, celebraba dentro del templo, pasada la medianoche, y no solo era la música, había muchachas vestidas como angelitos que bailaban alrededor del altar, y muchachos vestidos de pastores, y que tocaban sus silbatos y todo y lo que sea, pero un toque muy propio de la Nueva España, bueno, por lo menos del centro de la Nueva España, era que antes de que empezara el sermón, porque había sermón, las criadas o las esclavas entraban a la catedral con jarros y tazas para servir chocolate a los que estaban presentes. Bueno, a sus amos les llevaban su chocolate, y entonces oían la música, veían a los que iban bailando elegantemente y le daban sus sorbos al chocolate. Y la única recomendación, no sorban fuerte. Sí, no sorban fuerte, porque pues sí, imagínate que está tocando y de repente el sorbo, pero esos eran los villancicos, y toda la época virreinal se defendieron un poco en el siglo XIX, pero después, a raíz de la guerra de la Reforma, entonces todo eso se acabó porque las iglesias ya no recaudaban para pagarle una orquesta, para una buena música dentro de los templos, y bajó la calidad. Y bueno, yo hasta la fecha digo que va los maitines de Navidad de Gutiérrez de Padilla a los cantos que se entonan ahora en las iglesias, que no tienen la gran calidad, y perdón, pero no tienen la gran calidad de estos. Son bonitos y la gente participa, pero aquellos son eh, profesionales, son cantos profesionales, es una maravilla. Y lo mismo, y villancicos para los pueblos, que cantaban los juglares con su bandurria o con su guitarra o con su sacabuche, que es el antecedente del trombón, en fin. Es muy importante la cultura de los villancicos. Villancicos porque se cantaban en las villas, y los que cantaban, los que vivían en las villas se llamaban villanos, no lo que decimos ahora que son los malos de la película. No, villanos porque vivían en las villas y se cantaban villancicos. Villancicos no solo para la Navidad, también para muchos otros. Sor Juana Inés de la Cruz escribió villancicos para la Catedral de Puebla. O sea que, pues, era un acontecimiento maravilloso la Navidad. Super datazos que nos estás compartiendo. Pues sí, Pues, sí. muchas Es que de gracias. la Navidad se puede hablar, de hablar, de hablar, de hablar.
No, y luego platicar contigo, no, o sea, no se siente el tiempo. Gamboa. Este, hola, que está aquí con nosotros el arqueólogo Luis Gamboa, que siempre nos acompaña cada martes, aquí está con nosotros. Luis Pues Manuel, claro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches y quiero muchas saludarte. felicidades. La verdad, mucha iluminación, mucho conocimiento y esa facilidad de transmitirlo, la verdad, es increíble, ¿no? Yo nada más quisiera, no estoy muy seguro en la charla si se tocó un poco lo de las fiestas saturnales, esta que Bueno, hacían los claro, romanos, donde sí, habían claro, fiestas. claro, claro. Cuando hablé de Ajá. los banquetes, debía haber hablado de las fiestas saturnales que se hacían, pues en honor del dios Saturno, por supuesto, y que tenía que ver con que la gente regalaba a la otra gente ropa. No, no había regalos de otra cosa que no fueran ropa. Y este regalo de ropa se llamaba strenum, strenum en latín, de allí estrenar. Y bueno, ahora ya no se acostumbra a estrenar, ya todo el mundo estrena todos los días, pero yo me acuerdo en mi tiempo, nos compraban ropa para Semana Santa y para Navidad. Nada de que cada mes voy cambiando por la moda. Entonces, eso viene de las fiestas saturnales. El banquete que se llamaba agape en las casas, donde echaban la casa por la ventana y bebían, duraban varios días también estas fiestas y eran lo máximo de la gente lo estaba esperando porque debería ser una gran, gran fiesta. Y sí, sí, de ahí la Iglesia Católica tomó muchas de las cosas de los romanos, no olvidemos que es católica romana y, Ujú. y allí la palabra no puede quedar mejor porque imitó hasta la organización de política de Roma para adaptarla a la iglesia, los decanatos, los obispados, no sé, que no son propios originales de la iglesia católica. Obispo es el que ve, porque viene del griego, ¿sí? Ver. De, el párroco, porque el terreno de Roma estaba dividido en parroquias, en terrenos, parcelas, y el que gobernaba las parcelas se llamaba párroco. Entonces se fusilaron todo eso y lo organizaron para la iglesia. Entonces Roma se acabó, pero la iglesia siguió con toda esta tradición. Y los ágaves saturnales son increíbles, sí, tienes razón, qué bueno que lo aportas. No, y está la otra cuestión, no sé si sepa, bueno, yo creo que sí, sobre el turkey, el guajolote, bueno, el nombre que le ponen los norteamericanos, que Sí, tiene, creo que una relación con los otomanos, algo así, porque eran los comerciantes que controlaban el Mediterráneo, y como bien nos lo comenta, bueno, está el guajolote, pavo y el turkey, ¿no? Pero turkey Sí. porque viene creo que por los turcos, no sé si nos pueda no, no, mencionar algo por ahí. justamente estás diciendo algo muy importante. Hace unos meses, que sería como febrero o marzo, el gobierno de Turquía decidió que ya no se llama así el país, se llama Turquía y no Ujú. Turquía, porque se enojan Pavo. de que le decimos al guajolote turque, o sea, el turco, Sí. y que no tiene que ver nada con el turco. Pero aquí es interesante, el guajolote se llevó a Europa y bueno, les gustó muchísimo el guajolote, pero un botánico inglés, Robert Powell, lo estudió y lo puso en un libro de tratado de animales y por eso se le llamó pavo, de Pau, P-A-W, pavo. Y como tú me dijiste, los comerciantes que venían de Turquía, que eran muy buenos comerciantes, pues también traficaban con estas aves y los ingleses le pusieron el turco, pues el turkey. Y Sí, ahí sí pasó a los Estados Unidos, donde, bueno, es uno de los animales emblemáticos del Día de Gracias y de la Navidad. ¿Sí? Incluso el Día de Gracias, el presidente de la República indulta a un guajolote, o sea, le salva la vida porque pues son miles de guajolotes los que se sacrifican. Pero sí, ese es un buen comentario. Y también y nos ya nada más sucede. para terminar, perdón que ahora sí me meta mucho, pero la verdad es que tengo que aprovechar.
¿Algún museo donde tengamos exhibición de figurillas que tengan que ver, pues con la Navidad? Y No sé, el, si el- nos el puede Museo, recomendar. el Museo Nacional del Virreinato tiene una buena colección de figuras. Nosotros en Puebla tenemos figuras del Museo Bello. Bueno, el Museo Amparo Ok, tiene un extraordinario, pero le dicen nacimiento, pero yo más bien digo que es historia sagrada, porque empieza con Adán y Eva y termina con la crucifixión, con la resurrección. O sea, la parte media, pues es la Navidad, ¿no? El nacimiento, con figuras que se hicieron en Guanajuato de cera de los hermanos Lira, que fueron los ok, más famosos cereros del siglo XIX, y que, bueno, los mandó a hacer una familia de la colonia Roma, este, y los exhibió hasta que, bueno, la familia ya vino a menos y los anduvieron vendiendo por todos lados. Y afortunadamente el Museo Amparo de Puebla, pues hay que ir. los tiene completitos y es una verdadera maravilla. En el Museo Regional de Antropología de Lina, en Puebla, se tienen algunas figuras de pastores de Amozoc del siglo XVIII, estofados y policromados, que son una verdadera Ok, maravilla. Sí. Bueno, muchas gracias. Zacatecas. Eduardo y Manuel, ustedes que son arqueólogos, ¿cuántas veces encontraron figuritas de miniaturas de casitas, de personajes humanos, alguna especie de Belén de las culturas de Mesoamérica? No precisamente un Belén, pero muchas maquetas les decimos en forma de casitas. Yo encontré unas en Calipan, en Tehuacán, extraordinarias, policromadas, que están en el Museo Nacional de Antropología. Sí, la verdad, sí, y figuritas coloniales también, o pedazos de figuritas coloniales. Yo me encontré por ahí la cabeza de un rey mago porque trae su corona un pastor que le tumbaron del sombrero y en fin. Pero sí, 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 en la época prehispánica sí se hacen representaciones, pues la famosa fiesta que se hace a los cerros, y que la gente tenía que poner en su casa una maqueta de las montañas más cercanas y entonces a esas montañas pelonas no las dejaban, con ramitas de plantas verdaderas hacían bosques que los rodearan. En las faldas del Popocatépetl se hizo una exploración, ¿no? Hicieron una excavación y encontraron una maqueta de un templo, más bien de una plataforma, y en la parte central de la plataforma un pequeñísimo basamento y culmina en el Popo. Y el cráter lo formaron de un jarrito chiquito y le pusieron, y se encontró carbón adentro de él. O sea que imitaban la erupción de las fumarolas del... No había figuritas, pero estaba la maqueta completita. Pues ojalá y esto los motive para los que no ponen nacimiento poner uno, porque sí vale mucho. Sí, y cada vez luego se pierde también, ¿no? La tradición en las ciudades ya lo ven como algo, pues mejor nos vamos a celebrar la posada con los cuates y ya en la casa ya no lo hacemos, ¿no? Pero creo Sí, que un nacimiento siempre hay mucha alegría por montar el nacimiento. Lo que luego sí, sí da flojera es cuando lo tenemos que quitar ya en el 2 de de febrero, febrero, que sí, dicen hay que limpiar cosita por cosita y pues bueno, pero es parte de ello, es parte de las sí, tradiciones y eso nos hace ser muy mexicanos. efectivamente. Pues ojalá y lo hagan, ojalá y la piñata. Yo siempre peleo que la piñata debe ser de barro, pero bueno, no me hacen mucho caso. Sí, voy a leer otros comentarios que tenemos en Facebook. Algunos guardianes no están aquí en el Zoom porque luego es complicado, que no entran, no sé por qué, pero sí pueden entrar al Facebook y desde allá están. Eh, mm, mm. Luis, otra vez Luis Islas dice, hay una tesis interesante. Mencionaba lo de los reyes y su
interpolación con el poder y los gobernantes en el caso del imaginario novohispano. En el caso de Acasochitlán, hay una comunidad que se llama Los Reyes. De la región es un pueblo náhuatl y algunos investigadores lo han relacionado con la idea de la Triple Alianza. Con lo que comenta, me resulta interesante esa postura. Sí, sí, sí. Hay un pueblo en Puebla que se llama Huatlatlauca, que está en la parte oriente, en la zona de Tehuacán, la parte oriental del estado. Y el convento es una maravilla, con su techumbre de madera todavía pintada, y está dedicado a los Santos Reyes. Y el 6 de enero hacen una ceremonia, danzas, a donde bailan los Santos Reyes, y pastores y todo lo que quieras. Pero la parte culminante que me encanta es que de la torre de la iglesia amarran una cuerda que va a dar hasta la plaza, bueno, hasta el atrio. Y entonces, una de las condiciones para que alguien sea presidente municipal es que tenga niños como de 3 4 años. Y amarran al niño de la cuerda y lo dejan caer así, bueno, con una polea, con sus alitas, para que vuele y todo el mundo aplaude porque va a avisarle a los Santos Reyes que el niño ya nació. Es una maravilla eso. Cada 6 de enero lo hacen allí. Está a donde da vuelta el aire, pero sí vale la pena ir a ese lugar. Boatlatlauca se llama. No estoy segura, pero creo que aquí en Villa de Tezontepec también lo hacen, ¿no? En Villa. Lo vi recientemente en algún video en años recientes, Ajá. y creo que lo hacen a la entrada a Pachuca. Y Ajá. ahorita pues también estoy pensando que tenemos nuestro convento de los Santos Reyes aquí en Hidalgo, en Mestitlán, un convento Teciutlán, una de las maravillas de la arquitectura del siglo XVI. precioso, sí. Sí, sí, sí. Y Aquí, su retablo, ¿no? Su retablo que también es increíble de los Santos Reyes. sí, por supuesto. Y me imagino que habrá danzas y todo por allá, porque además es un paisaje increíble. Sí, maravilloso. O sea, yo luego cuando estoy en ese atrio, quito todas las casas y lo lleno de chocitas, ¿no? Así como que en mi imaginación, ¿cómo habrán visto esos frailes esa zona tan hermosa, ¿no? Es otro, y creo que todo el mundo debería ir a conocer ese convento, que bueno, ahorita Una también nos maravilla, dicen preciosa. los geólogos que hay una falla geológica ahí, entonces pues también está en riesgo y pues bueno, hay que cuidarlo. Bueno, sigo acá leyendo. Alfredo Hernández Arcos, saludos desde la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. Saludos, Alfred. Mar Sánchez dice, en Zacatecas existe el Museo de Nacimientos y se Sí, encuentra una colección excelente. sí, exacto, yo la conozco y es una maravilla también. Sí, sí, sí. Y bueno, yo digo que hasta hoy los mejores alfareros para nacimientos siguen siendo los de Tlaquepaque. O sea, con el perdón de mis paisanos de Amozoc, Y de pero Michoacán, sí, siguen haciendo unas verdaderas maravillas. En el siglo XIX, el mejor alfarero de eso fue Agustín Panduro, y sus obras, una figurilla de Panduro cuesta una millonada, porque son perfectas, perfectas. Sí. No son figuras hechas así en serie, son retratos. De veras es una preciosidad. Lamentablemente el nacimiento completo que había en Jalisco desapareció, pero quedan por ahí algunas figuras. Se siguen haciendo Panduro, por supuesto. Ya ni sus descendientes lo hacen, pero los alfareros de Tlaquepaque y de Tonalá lo siguen haciendo muy bien. bueno, continúo con aquí comentarios. Luis Islas otra vez dice, en el Palacio de Iturbide va a haber una exposición de nacimientos mexicanos. Sí, Entonces, se los recomiendo. Yo cada que lo ponen voy a verlo y ya me los aprendí, pero voy a verlo, porque de veras es de todas partes de México y nacimientos de mucha calidad, desde nacimientos coloniales o virreinales de una calidad, de las figuras que se visten, o sea, que sus vestidos son de tela verdadera,
aunque la figura puede ser de cera o de barro, que de veras vale mucho la pena dar. Y son muchísimos, muchísimos. Bueno, los que somos curiosos, yo me tardo hasta 3 horas o 4 viendo eso, porque aprecia uno cada detalle, y el pastor que lleva esto y la pastora que lleva la otra, desde los mexicanísimos hasta los europeos, como los más famosos nacimientos europeos son de Portugal. Los portugueses, mis respetos, tienen un museo de nacimientos en Lisboa que es una verdadera maravilla. Pero yo donde quiera que voy ando buscando nacimientos, fanático de nacimientos. Bueno, pues estaremos pronto en el Palacio de Iturbide. Y Sí, para que los tomen recomiendo. nota los guardianes también. Para los que no saben, está en la calle de Madero y ya es un edificio hermosísimo, hermosísimo, finales del siglo XVII, pero de veras vale mucho la pena. Muchas gracias. Austin Oviedo, excelente plática, un recorrido por varios siglos de esta hermosa tradición, la Navidad y la actividad de los frailes en la evangelización. Jair Emanuel Onofre, hola doctor, yo tengo un nacimiento de legado de Panduro de su hija Connie Panduro. Qué No, pues afortunado. lo que tiene es un tesoro, verdaderamente tesoro. Hay que cuidarlo como si fuera de azúcar, vaya, porque si se desbarata una de esas es una pérdida pues irremediable. Qué bueno, lo felicito. Ojalá y lo exhibiera pues en Pachuca o en algún lugar que lo pudiera ver la gente. Sí, Edgar Rubén, gracias por la conferencia, estuvo increíble. Y doctor Junco tiene por ahí una pregunta también, ¿no? Sí, No, sí. quería comentar que en Omitlán está la señora Mari al inicio de la escalinata a la Gloria, que Ajá. ella pone un nacimiento que ocupa todo su comedor, completamente todo el comedor, y con sus montañas, con sus ríos, con sus fuentes. Es un nacimiento muy bonito también, pero que cubre toda la recámara o la pieza de su sala o comedor que tiene en su casa. Sí, bueno, en la época virreinal, el nacimiento ocupaba así una buena parte de la casa. Se traían carpinteros para que hicieran las bases y, por supuesto, algo que no dije, pero que es fundamental. Los nacimientos antiguos, los tradicionales, siempre estaban enmarcados por ramas de pino, un arco de ramas de pino. Como en la época prehispánica, los altares se hacía el arco con ramas de pino, porque pues, además de ser un árbol muy apreciado, el olor es una maravilla, pues odoriza pues la habitación. Pues muchas gracias, Eduardo. Estamos llegando al cierre de esta plática, deliciosa plática, y pues muy feliz también porque estuviste en este cierre también de ciclo de conferencias. Iniciamos el 4 de marzo a abrir, bueno, ya abierto a Facebook Live, porque ya nos reuníamos los guardianes desde antes, platicando con temas diferentes, pero nos dimos cuenta que nuestras conferencias eran muy interesantes y era muy injusto no compartirlas con los demás habitantes del territorio Geoparque. Entonces, hemos tenido mucho éxito, mucha aceptación. Cada vez tenemos también más seguidores, están muy al pendiente de las pláticas y las conferencias. Entonces, qué alegría que nos compartes esta plática sobre la Navidad, que ya estamos muy prontos a celebrarla, y ya todos ya andamos buscando que los arreglitos para nuestro nacimiento, que ya debe de quedar porque la próxima semana, justo el martes de la próxima semana, comienzan las Sí, posadas. ya. El mitotilistli. El eh, mitotilistli. sí. Exacto. No, pues Oye, muchas gracias por invitarme, con mucho gusto. Pues me he comunicado con todos los que nos están viendo, y yo pues te agradezco a ti, Cami, y a Raúl que me hayan invitado, y con mucho gusto, y cuando
se les ofrezca y yo sepa, pues con mucho gusto. Bueno, vamos a tomar esa palabra. Muchas gracias y pues sí, aplausos al doctor Eduardo. Muy contentos. Muchas gracias. Eduardo, tenemos para ti un reconocimiento. Fer, ¿lo puedes compartir, por favor?